Bueno, llegamos al Benelli, ingresemos y consultemos qué le podemos hacer a la moto. Siempre esto tiene que tener un pequeño jueguito para que no se agarre la bomba. Pero pará. Vos filmás ya como estén puestos los cositos. Dale. Sacamos la viejita y acá Juan está instalando la nueva. Buen día, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy circulando por las calles de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Una hermosa mañana. Y hoy les presento un video algo diferente. Nos estamos yendo Majua, saca el guiño. a la agencia oficial Benelli, porque si vos estás pensando en salir de viaje próximamente, quédate viendo este video que te va a interesar mucho. Como les dije, nos vamos a el Benelli Store Luma para poner a punto el canario, para que los chicos, los mecánicos, nos digan exactamente qué tenemos que hacerle a la moto, qué tenemos que controlar, qué tenemos que revisar antes de salir de viaje. Che, ya mismo, ya, suscríbete al canal. Yo te voy a decir cuándo. Majua Motovlog, deja un comentario positivo. Majua Motovlog, y no te olvides de dejar un comentario positivo. Majua Motovlog. Majua Motovlog, sin reírse. Majua Motovlog. No, yo te voy a decir cuándo. Majua Motovlog y deja un comentario positivo. Bueno, llegamos al Benelli, ingresemos y consultemos qué le podemos hacer a la moto, qué control le tenemos que hacer antes de irnos de viaje. Vamos. Como siempre, cámara en mano. Acá no tenemos producción. La producción está a cargo de Majua, todo a cargo de Majua. Miren qué lindas motos. Bueno, entramos al Benelli en Catamarca y ya me sorprende con algo muy lindo. Mirá qué buen video. Acá entramos a la oficina. Buen día, ¿cómo andás, Miguel? Hola, Majua, querido. ¿Todo bien, Miguel? ¿Cómo andás? ¿Todo Bueno, bien? ustedes ya lo conocen a Miguel, gerente comercial de la firma Benelli aquí en Catamarca. Miguel, ¿te puedo hacer dos preguntas? Sí, decime. Dale. Bueno, Miguel, te cuento, creo en un 99% por irme de viaje. La moto yo le hago los controles básicos, pero este viaje va a ser un viaje largo. Entonces la idea mía era traerla a la agencia oficial para que, no sé, ustedes tienen alguna especie de revisión o algo para dejarme tranquilo que yo pueda salir a la ruta con la moto en condiciones. Sí, te cuento. Lo que podemos hacer es un servicio previaje que tenemos nosotros para justamente en estas ocasiones. Si te parece, lo que podemos hacer es que la pasemos ahora la moto al taller y los chicos te van a explicar un poquito en detalle qué se le hace a la moto en un servicio previaje. Bueno, estoy en el taller de la agencia Benelli. Estamos con Julio. Hola Julio, vení que salís en la cámara. Vení, mirá, para que te vean todos los seguidores del Majua y con Cristiano. ¿Cómo va, Cristiano? ¿Todo bien? Bueno, como le dije a Miguel antes, chicos, quiero que me voy de viaje y me gustaría que le peguemos una revisada, no sé, a la moto y que nos cuentes a mí y a los más de 2 millones de seguidores que tiene el canal, qué tenemos que
tener en cuenta, que revisar, que pensar en la moto antes de irnos de viaje. ¿Te parece? Bueno, primera cuestión que detecta aquí Cristiano. Sí, el freno. Siempre este tiene que tener un pequeño jueguito para que no se agarre la bomba. ¿Estaba muy tenso? Sí, esto no tiene nada. Así que lo vamos a regular. Siempre la palanca entonces, Con un pequeño jueguito. para los que tengan TRK, Cristiano, esto es para todas las motos. Sí, para todo. Todas las motos. Siempre controlado porque se va desregulando con las vibraciones. Siempre se va Bien. regulando. Para gente quizá como yo que no conoce mucho de mecánica, Ahí está, ¿verdad? Tiene que tener un pequeño jueguito. se dan cuenta, quizás yo diría, eso está flojo, hay que ajustarlo. Y no, tiene que tener un poco de juego, Claro. porque si no, va a quedar un poco frenada la cubierta trasera. Sí, ahí está. De 10. Otra cosa, cuando recién esté por salir, el aceite. Siempre el aceite. controla el nivel del aceite. O en cada lugar que llegue, que vas hacia 800 kilómetros, el aceite. ¿Cómo hago para controlar? ¿Cómo tiene que estar la posición de la moto para En controlar el el aceite? caballete, si no, recta. En el Y si no hay caballete, caballete, sostener la moto que quede en el nivel. Entonces, ahí uno va a saber que está derechita la moto. ahí tiene el medidor, en la Sí. TRK viene acá abajo, de la palanca del freno trasero. Y tiene que estar del medio para arriba. Si yo voy andando en la moto y quiero revisar aceite, más o menos, ¿qué tiempo tengo que tener la moto Unos para? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos de dejarla quietita y usted va a saber. Otra cosita más, Juan. La calibración de las cubiertas, muy importante. Eso siempre, y tienes que fijarte si vas cargado o vas solo nomás. Siempre que tengas bien la presión que dice la moto. Bueno, Cristiano, continuemos. ¿Con qué Otra seguimos? cosita más, la cadena. Siempre con la tensión adecuada. En este caso, en la TRK siempre va más sueltita por el hecho de cuando vos lo bajas a la moto y se baja, se tensa más la cadena. Muchos que hacen, la dejan justita acá, pero cuando vos ya la bajas a la moto, ya siento el peso, todo, esto oscila para arriba, entonces ya te queda tensado. Así que siempre hay que dejarle un jueguito. Igual acá te marca, en las TRK, te dice cuántos milímetros tenés que dejar, ¿ves? En este caso en particular, ¿cómo la ves vos a esta cadena? Está bien esto. ¿Está bien? Sí, está bien, porque cuando se baje la cadena, la moto, ahí se va a tensar, te va a quedar la tensión justita. Y más por el hecho del peso también que lo vuelves a poner al irte cargado cuando vayas de viaje. Bueno, lo demás siempre revisarlo, el tema de los tornillos, la regulación del embrague también, que tiene que tener la correcta, esto también siempre tiene que estar, lo bajamos. El tema del embrague, siempre tiene que tener ese pequeño jueguito. Nunca que quede un juego grande así, porque ahí tenés poquito embrague. Entonces, ¿qué pasa? Los cambios siempre van a entrar duros. Cuanto vos más embrague tengas acá, mucho mejor, ¿ves? Tenés tanto recorrido así. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos tenido en cuenta las 5 o 6 características principales y elementales a revisar antes de emprender un viaje. ¿Qué opinás, Cristiano? Sí, bueno, eso sería todo lo que más importaría en realidad para viajar. Siempre revisar, bueno, lo que lo dijimos. En este caso, en estas motos, siempre controla el tema de la batería. Que siempre, si ya la han tenido, ya tiene un año la batería, lo mejor es que la cambien, por más que ande bien todo, lo mejor que la cambien. Me pasó en un video, me dejó en la montaña. Sí, te acordás, te lo dijimos acá, cambiar la batería. Te propongo algo, a ver qué te parece. Sí. Para dejarte ya trabajar tranquilo vos en lo que es una revisión más en profundidad, que yo creo que si alguno de ustedes sabe de mecánica, lo pueden hacer, pero si son como en mi caso, que tienen o saben la mecánica básica, ya esto correspondería llevarlo a alguien que sepa, Claro, como los sí. chicos aquí en la agencia, y que ellos le den la revisada final más en profundidad. Sí, lo mejor que le lleven a una agencia, y más si una agencia oficial, para que te lo revisen bien, y otra que ya lo conocen bien también a la moto, Perfecto. que saben todo lo que puede llegar a tener. Escúchame, ¿qué te parece si me das una manito y le das una mano a todos los que están viendo el video? Sí. Y hagamos una pequeña revisada de qué opinás vos, qué me aconsejás vos
en el caso de la TRK y en el caso de las motos en general, qué herramientas básicas tenemos que llevar para un viaje. Bueno, ya acá en el top case traje las herramientas que no siempre llevo de viaje, pero que en este viaje quizá las lleve, aunque tengo un dilema. El peso de esto es muy pesado, pero vamos a ver junto con Cristiano para que revisemos todo lo que tenemos aquí. Mucho peso. Mucho peso, y es verdad, está pesado. A ver, empecemos. A ver, ¿qué tenés? Trapito. Trapito, siempre hace Eso falta, ¿no? sí, eso de 10. Y un par de guantes también, ¿no? No, sí, también, pero generalmente los guantes siempre se rompen, eso es trapito, no, tirar. Estás con algo elemental, escuchame, tu opinión. Para mí, una de las cosas que, de las pocas cosas que no me gusta de la TRK, Sí. porque no todo es color de rosa, en este caso es color amarillo, Claro, son que las llantas no estén tuberizadas. traen cámara. Bueno. Entonces, Ajá. yo lo que hacía era llevar estas dos palancas Sí, para, en caso de pinchar, destalonar la cubierta. claro. Ahora, el te tema digo, es de... yo no destalono la cubierta delantera, Bueno, ni a es- palo, ni a palo. Bueno, ese es el problema. Sí, está bien que la lleves a la herramienta. Por ahí, capaz que en la ruta siempre alguien te da una mano o sabe cómo destalonar. Siempre te encuentras con alguien en la ruta. Hasta con los dientes lo vas de esa manera. Aunque llevo el compresor, siempre Sí, también llevo sí, un eso inflador. sí, ¿Un sí. inflador te parece bien un inflador? Sí. ¿Qué más tenés? Saque y revise, hermano. A ver. Hay que ver qué dejamos y qué nos llevamos, ¿eh? Mirá que no tengo todo acomodadito, No, ¿no? para que no haga ruido. Esto, sí. Esto es importante. En la TRK, esto. Mirá, Para la rueda delantera. Esto siempre tienen que llevar. Es más, que viene así, lo compran el tubito y lo llevan este por acá. mirá. No en todos lados hay esa llave para sacar la rueda. Entonces, para marchar. importante Sí, para la esto TRK sí. eso, Esto. para sacar el eje de la rueda delantera. Claro. Bien. Ahí tenés esto. Lo que te estaría faltando a vos es un tubo 27. Discúlpeme, señor. Mira ahí. A ver, che. Revise ahí. Mire cómo tengo todo preparadito. Bien. Tubito por acá. Un espectáculo. De 10 ese para sacar la rueda. Mango de fuerza, el tubo. Bueno, 2 mangos de fuerza no. Esto debería quitar esto. ¿Sabes por qué llevo 2? Me habían dicho que había que hacerle contrafuerza del otro lado. Francés. Listo. Es lo mejor. Con esta agarras cualquier tuerca, todo. Esa chiquita lo agarra, Sí. tiene la amplitud para la bien. Claro. Listo. De un lado agarras con la tuerca de la rueda de atrás, aflojas de esto y de acá lo sostenés. Perfecto. O sea que estas 3 cosas también ya menos más peso. Esto no. Trapito siempre te falta, trapito. Bien. Inflador, ¿no? Cinta también. Bien. Te falta a vos. Ahí, mirá. No me critiqué antes de abrir ese bolsito, A ver. Falta el bolso mágico ese, A ver, ajá. Esto está bueno. Esto también. Llavecitas Ale. Para todos faltas. Ajá, ahí está. Mira, esto también. Aceite residuo. Alambre. Muy importante. Precinto y alambre. Ala. Sirve para todo. Sí, da un par de tornillos también te sirve, por ahí par de tornillitos te va sirviendo. Algo tan importante que te falta a vos acá abajo, que no lo veo. Ah, llevas para parchar, está bueno. Por las dudas, Sí, ¿viste? no, Por las sí, dudas, siempre. ¿viste? La cámara, ¿viste? Sí. Algo muy importante, más. Ah, sí. Vuelta de cadencia. Es verdad, pero le juro que no tengo ni idea cómo se saca, cómo se pone eso. Me agarra de estrés. Agarras una pinza, esto por supuesto puesto en la cadena, apretas, tiene el segurito, ahí sale. ¿Eh? Lo sacas. Tiene los horseshoes. Y esto lo pones en la cadena. No tenemos una cadena acá, acá tenemos una cadena. Mira. Esta creo que es la medida. Y lo ya ponemos ahí. Y en la otra punta. Así, en el caso que se te llegue a cortar la cadena. Porque en estas motos no trae remachado el segurito. Entonces, una vez si se te corta por algún lado, vos lo pones acá y de le pasas el segurito. O sea, convendría llevar eso Siempre. y 2 o 3 eslabones por las dudas, ¿o no? No, generalmente se corta, ve, por ejemplo, así, ve, se corta, entonces vos ya lo yapás. Claro. Siempre se corta así. Así que ve, ya queda ya para dar caer. Bien.
ruedas siempre tiene que ir al mismo lado. ¿Ves? Este es el de acá. Bien. Así que eso nunca te confundas. Me estoy yendo ahora a una gomería para hacer el cambio de la cubierta delantera. La trasera la tengo prácticamente nueva, la cambié hará 1000 kilómetros. Y le ponemos una nuevita adelante y la dejamos a punto de la moto para emprender el futuro viaje. Sacamos la viejita y acá Juan está instalando la nueva. Bueno, mientras los chicos siguen trabajando en la moto en el sector de taller, me senté acá un ratito, miro un poco las motos, miro a la gente pasar, un ambiente muy agradable acá en el Benelli Catamarca. Así que bueno, esperamos un rato, yo creo que una hora y media, y va a quedar la moto lista para irnos de viaje. Majua, ¿para tomar algo? Dale, bueno. ¿Un cafecito, algo? No, café, tomé esta mañana temprano café. Estoy con ganas de tomar algo distinto, no sé qué, la verdad, no sé nada de alcohol, ¿viste? Pero algo diferente. ¿Puede ser gaseosa, licuado? ¿Licuado? ¿Hacen licuado acá en el Benelli? ¿También? Papá. Métele un licuado, vamos. ¡Qué nivel! Salud, Miguel, espectacular. A media mañana, mientras le hacen el servicio a la moto, la ponen en condiciones, nos tomamos un licuado de frutos rojos acá en Catamarca, en la agencia oficial Benelli. Les contamos a todos los que nos pueden estar viendo a través de este video que charlábamos recién con Miguel. Yo pensaba, y él coincidía conmigo, que hace, no sé, unos 3, 4 años atrás se podía hablar de como que estaba de moda esto de tener moto. Pero me parece que la moda continúa y ya se quedó, ¿no? ¿Cuánta gente que ha comprado moto, que ha ingresado a este mundo de las motos? Yo soy uno de ellos. Y cuánta gente que está consultando por el tema de hacer viajes en moto. Bueno, y yo no sé, vos me vas a contar, Miguel, hablando de esto del crecimiento que tuvo el mundo de las motos, vos acá, porque además de ser agencia tenés como, mirá, licuado de todo, debes ver pasar mucha gente, muchos grupos de moteros que vienen de todo el país, que por ahí pasan por Catamarca. Catamarca, un destino que hasta hace poco tiempo no era tenido en cuenta. Vos decías el norte de Argentina y parece que arrancaba, era Salta, Jujuy y una partecita de Tucumán. Hasta ahí, sí, tal cual. Se están perdiendo Catamarca, lugares tremendos con no mucha gente, que a mí, por ejemplo, sí, me gusta eso. Lo que noté ahora es que siempre hablamos con muchos moteros y ahora el destino básico es Catamarca. La ruta 40 le quiere hacer todo el mundo, o sea, es un destino ya fijo. ¿Cómo está pegando los 6000, las termas de Fiambalá, el balcón del Pisi? ¿Cómo está pegando esa ruta, no? Han mejorado mucho los caminos, entonces por ahí ahora es mucho más accesible para todos los usuarios. Antes solamente eran motos enduro y ahora básicamente se puede meter cualquier moto trail Tranquilamente. con gomas, no hace falta que sean mixtas. En mi caso puntual uso la goma rutera, Claro. tengo la versión ruta y vamos perfecto. Bueno, seguimos compartiendo un licuadito acá con Miguel, esperando que terminen de hacerle el servicio a la moto y disfrutando de esta hermosa mañana nublado y hoy sin viento. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Gracias y sigan compartiendo este Gracias. video. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, Cristiano querido, ¿está lista? Está lista la máquina. Haceme un resumen de 300 Palabras, le hicimos todo el servicio, cambio de aceite, filtro de nafta, ya hemos tirado cadena, lubricamos cadena. Escuchame, le ajustamos un poquito más la suspensión trasera. Ya también por el peso. Estaba un poquito floja, así que le ajustamos unas vueltitas más Claro. al amortiguador. Mete peso, así Perfecto.
Y ya estaría esa máquina. Balanceamos la delantera, que pusiste cubierta nueva. Cubierta nueva adelante, la de atrás la tengo bastante nueva, así que se tira. O sea que estoy listo para irme al rodeo. No, que rodeo. ¿No? Pues no. Hay que meterla ahí por esa carretera atrás. Alaska, a la carretera austral. ¿Sabes qué? Carretera austral. Vamos con el sur. Claro. Bueno, hermano, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, te estaré viendo al regreso. Te traeré algunos regalos del viaje, ¿no?